John McEnroe lo llamó kriptonita. Las redes dijeron que estaba desconectado. Ambos tenían razón. Sinner se despertó ese jueves en París sintiéndose fatal. Lo admitió tras el partido. Nada de sueño, sin energía, su cuerpo fallando antes de que terminara el calentamiento. Confesó que ya había pasado por esto. Otra ciudad, otra superficie, pero exactamente el mismo colapso físico. En el Abierto de Francia de 2026, el número 1 pasó del control absoluto al colapso total en un juego de servicio rápido. No era solo un mal día, era un patrón claro, pero nadie en la cabina de transmisión se atrevió a hacer la verdadera pregunta en voz alta. Si ese patrón era tan obvio, ¿por qué el número 1 del mundo con una conocida sensibilidad al calor y un Grand Slam histórico en juego debía jugar al mediodía con 90 grados de calor en París? Darren Cahill, entrenador de Sinner desde 2022, fue cuestionado sobre ese horario del mediodía antes de comenzar el partido. Él mantuvo la calma, diciendo que esperaban ese horario, sin ajustes ni quejas públicas. 3 horas después, Sinner se ponía desesperadamente bolsas de hielo en el cuello durante un descanso. Tenía 2 quiebres en contra, hundiéndose hacia una de las sorpresas más impactantes de segunda ronda en la historia de Roland Garros. Andre Agassi, exjugador de Cahill, estaba en la transmisión y murmuró que no hay excusa para que un número 1 colapse físicamente a la hora y 45 minutos. Lo dijo solo una vez, en voz baja. Ese comentario pasó desapercibido. En cambio, McEnroe estalló en vivo. Su video se hizo viral, mientras que la decisión del entrenador fue totalmente ignorada. Suscríbete a este canal porque nosotros sí lo preguntamos. Ahora, aquí está la cronología. Para entender de verdad el colapso en París, debemos mirar lo que Jannik Sinner logró en los 6 meses anteriores. Se mantuvo totalmente invicto entre febrero y mayo, logrando 30 victorias consecutivas en 3 superficies, 3 continentes y 3 entornos de alta presión. Sinner arrasó con todos los títulos Masters 1000 de Arcilla Montecarlo, Madrid y Roma antes de llegar a Roland Garros. Ningún tenista de la era moderna había logrado eso en una sola temporada. Ni Djokovic ni Federer lo consiguieron. Y cuando Carlos Alcaraz se retiró de Roland Garros por una lesión de muñeca, la última gran amenaza para el trono de Sinner desapareció con él. Las casas de apuestas lo daban como un favorito arrollador de -300. En el tenis, eso no es solo un pronóstico, es una coronación. Fuera de la pista, su estrella brillaba igual de fuerte. Nike lo aseguró con un contrato de 10 años y $158 millones en 2022, apostando fuerte por su futuro antes de entrar al top 10. Para febrero de 2026, lo llevaron a Milán para una sesión de fotos exclusiva, luciendo una chaqueta personalizada diseñada por completo según la personalidad de Sinner fuera del tenis. El logotipo de zorro personalizado que Sinner creó con Nike ya aparecía en prendas por toda Europa. Sinner ya no era solo un deportista con un patrocinador, era una marca global con un jugador de tenis integrado. Y la mente maestra encargada de construir al atleta de élite dentro de esa enorme maquinaria era Darren Cahill. Cahill se unió al equipo de Sinner a mediados de 2022, junto a Simone Vagnozzi. El historial que traía consigo era simplemente espectacular. Lleyton Hewitt, al número 1, rescató la carrera de Andre Agassi para lograr más títulos de Grand Slam y entrenó a Simona Halep para ganar 2 grandes torneos en superficies distintas. John McEnroe dijo en voz alta lo que el circuito murmuraba. Darren Cahill es uno de los mejores entrenadores en la historia del deporte. Se merece estar en el Salón de la Fama. Pero lo que realmente separaba a Cahill de los simples cazadores de trofeos era lo que hacía a puerta cerrada. No solo diseñaba tácticas de juego o reconstruía atletas. Encontraba las grietas en su fortaleza mental, las reparaba y los enviaba de vuelta sintiéndose totalmente invencibles. Con Sinner, mejoró su servicio y su mentalidad al mismo tiempo. Comparaba a Sinner con leyendas como Bjorn Borg y Mats Wilander, destacando cómo manejaban la presión extrema sin dejar que afectara sus decisiones en la pista. Cuando Sinner perdió la final de Roland Garros de 2025 ante Alcaraz en más de 5 horas, Cahill dijo algo que demostró su profundo aprecio por su jugador. Confesó que respetaba más a Sinner tras esa derrota que antes. Explicó que perder la final de un gran torneo con tanta clase decía mucho más de su carácter que cualquier trofeo. Ese detalle es clave, porque el mismo entrenador que elogiaba la resistencia de Sinner fue quien, 11 meses después, ignoró la debilidad física de su jugador
y aceptó jugar en el brutal horario del mediodía. Esa debilidad ya había aparecido antes de París, específicamente en la tercera ronda del Abierto de Australia de 2026 contra Elliot Spitzerry. El calor en Melbourne alcanzó los 100 grados Fahrenheit. Sinner se vio superado, sufriendo con un marcador de 4-6, 6-3, 1-3, hasta que la regla por calor extremo detuvo el juego por 10 minutos. Cerraron el techo y Sinner logró recuperarse para ganar. Ese susto se olvidó rápido. Pero en Wimbledon de 2024 pidió asistencia médica contra Daniil Medvedev, confesando después que se había sentido indispuesto toda la mañana. En el Abierto de Australia de 2025 contra Holger Rune, temblaba visiblemente en los descansos, usando toallas heladas en el tercer set, sobreviviendo por puro coraje más que por fuerza física. 3 Grand Slams, 3 superficies, 3 sedes diferentes. El mismo colapso exacto cada vez. Calor sofocante, mareos y un cuerpo que fallaba mucho antes de lo que exigiría su nivel. No se trataba de días malos aleatorios a lo largo de la temporada. Era un patrón recurrente y evidente, con fecha y hora en cada colapso. Y esa información estaba guardada en los archivos de uno de los equipos de entrenadores más meticulosos y científicos del tenis profesional. Lo que el equipo de Kyle hizo con esos datos entre enero en Melbourne y mayo en París sigue siendo un misterio absoluto. Tras la derrota, Sinner habló con una sinceridad que hizo imposible ignorar su estado, aclarando que no hubo un único motivo. Dijo que venía acumulando demasiados partidos y le faltó descanso. Explicó que tras una mala noche, el jueves se levantó ya agotado físicamente y con dificultades para arrancar. Entonces soltó la frase que resume toda esta historia. No recuerdo la última vez que me sentí tan débil. Olvida el marcador, olvida el partido. Concéntrate en esa frase, porque cuando un campeón no recuerda haberse sentido así de débil, ha cruzado un límite que el entrenamiento profesional debería prevenir. El colapso físico de Sinner era predecible. Era un muro que ya tenía colgadas 3 alarmas claras durante los últimos 12 meses. La mañana del partido de segunda ronda, Kyle dijo a la prensa que jugar al mediodía en la Court Philippe Chatrier no le preocupaba. Explicó que el equipo sabía de este horario desde que Sinner ganó en primera ronda. Si hubieran querido evitar el sol, habrían pedido jugar de noche o temprano en la Suzanne Lenglen. Sin problemas para nosotros. Aquellas 4 palabras en la rueda de prensa previa al partido no llamaron la atención de nadie. Pasaron inadvertidas hasta que, 3 horas y 36 minutos después, se convirtieron en las palabras más críticas de todo el equipo de Sinner en París. El partido arrancó tal como habían empezado sus 30 victorias anteriores, de forma quirúrgica, eficiente y absolutamente implacable. Sinner ganó el primer set 6-3 sin perder el saque, y se anotó el segundo 6-2 en menos de 40 minutos. Se puso 5-1 arriba en el tercero, a un solo juego de la tercera ronda, mientras la Court Philippe Chatrier entraba en piloto automático. El público estaba medio relajado, medio distraído, esperando ya el siguiente partido. Juan Manuel Cerúndolo, el número 56 del mundo, que jamás había pisado la tercera ronda de un grande, apenas había rascado 3 juegos en 2 sets. Absolutamente nada en el juego. En los datos ni en la pista hacía presagiar lo que venía. De repente, Sinner simplemente dejó de correr. No fue un desplome repentino, sino el fallo de un motor de alta competición antes de apagarse del todo. Su movilidad se redujo. Aquellos golpes quirúrgicos que solían rozar las líneas empezaron a flotar. Sinner llegó a perder 18 puntos seguidos. Los micrófonos de la pista le grabaron, diciendo al juez de silla que estaba mareado, con náuseas y un cansancio extremo que el agua no aliviaría. Se sentó y luego se marchó de la pista. Al marcharse, la reacción del público lo dijo todo antes de que hablaran los comentaristas. Un estadio que disfrutaba de una paliza rutinaria enmudeció por completo. No era un silencio tenso, sino de pura incredulidad. Miles de personas que pagaron para ver pasearse al número 1 del mundo miraban petrificadas a un jugador empapado con ropa Nike, la misma marca que lo vistió a medida con moda de Milán hace apenas 4 meses, el mismo contrato de $158 millones basado en su invencibilidad, saliendo lento de la pista principal de París con hielo al cuello. Ese brutal contraste de febrero a mayo, de lucir diseño exclusivo a ponerse hielo, lo dice todo. Sinner regresó a la pista con sales minerales en su bebida. No cambió nada. Se le escapó el tercer set por 7-5 y el cuarto se fue 6-1. El quinto set
también acabó 6-1. Sinner se dio 18 de los últimos 20 juegos. Al ser entrevistado en pista, su rival ni siquiera celebró. Confesó que sentía lástima por Sinner, afirmando que merecía la victoria y que no lograba entender qué había pasado. El autor de una de las mayores sorpresas en la historia de Roland Garros daba el pésame en lugar de festejar un triunfo histórico. Solo eso ya demuestra lo raro que se sintió todo. Bleacher Report publicó rápido que el favorito caía, pero la comunidad del tenis no miraba a Sinner. En su lugar, Internet apuntó sus cañones a la cabina de transmisión. Durante 4 días, John McEnroe fue el blanco preferido en Roland Garros. Los aficionados registraron cada error de pronunciación, cronometraron sus quejas vacías y subieron comparaciones con Jim Courier para evidenciar la enorme diferencia de nivel. Una cuenta calificó su narración como de mínimo esfuerzo. El veredicto en redes sociales era tajante. Muchos pensaban que McEnroe debía estar en un estudio leyendo notas escritas, lejos del directo, comentando un deporte moderno que ya lo había superado. Aquella ola de críticas fue tan ruidosa y constante que se convirtió en tema de debate antes de que empezara la segunda ronda. Pero cuando Sinner cayó, McEnroe, el comentarista al que tanto habían atacado, alzó la voz y soltó el análisis más acertado de toda la transmisión. Transmitiendo en vivo para TNT Sports sin guión alguno, se giró hacia su hermano Patrick y sentenció: esta es su kriptonita. No cabe duda de ello. El calor extremo es el gran ecualizador, y terminó siendo el factor definitivo que sentenció este partido. Más tarde, al hablar con el diario italiano La Stampa, expresó la misma opinión, pero mostrando un poco más de empatía real. Es como si la kriptonita golpeara a Superman. Jugar en esas condiciones no tiene gracia alguna. 2 medios distintos, 2 públicos, pero el mismo diagnóstico. El comentarista acusado de no esforzarse en absoluto detectó con precisión el detalle exacto que acabó destrozando el camino de Sinner. El clip se viralizó en menos de 1 hora, aunque se ignoró el debate real sobre la preparación. 2 días después del colapso, Andre Agassi se sumó al equipo de TNT en Roland Garros. Él mismo había ganado este torneo. En el mejor momento de su carrera, su entrenador fue Darren Cahill, el mismo hombre que hoy dirige el equipo de Sinner. Al analizar la caída de Sinner, Agassi no alzó la voz ni nombró directamente a Cahill. No le hizo falta. Pasar de aguantar 5 horas y media en una final de Grand Slam a que el calor te tumbe en 1 hora y 45 minutos, hay un abismo entre estar en forma y estar preparado. Sostuvo que hay un fallo de diseño gravísimo en esa preparación, porque es algo que realmente se puede prevenir. Insistió en que no hay excusa para que un número 1 choque contra un muro en menos de 2 horas. Sus palabras fueron quirúrgicas. El físico lo entrena el tenista. La preparación la diseña el equipo antes del torneo. Agassi no cuestionaba la ética de trabajo de Sinner. Como el propio Agassi vivió años de entrenamiento diseñados por Cahill, no hablaba desde teorías ni vagas generalidades. Hablaba por experiencia propia sobre lo que este cuerpo técnico era capaz de ofrecer realmente. Lo soltó con calma y pasó página. Nadie cortó ese fragmento, pero el comentario de la kriptonita se esparció por todas partes. Ignoraron la advertencia sobre su preparación. Darren Cahill no hizo declaraciones públicas. Su equipo de entrenadores guardó silencio absoluto. Fiel a su carácter competitivo, Jannik Sinner se negó a buscar culpables en la rueda de prensa. Insistió en que hacía calor, pero nada extremo. Aseguró que el clima no tuvo nada que ver. Solo se culpó a sí mismo. Sinner asumió toda la responsabilidad, protegiendo a su entorno de las críticas públicas. Mostró esa misma cualidad que Cahill comparaba con Borg y Wilander, una calma absoluta bajo presión y la negativa a mostrar debilidad. Asimila el golpe y sigue adelante, aunque signifique aceptar una derrota que jamás debió ocurrir. El Grand Slam de carrera sigue incompleto. Solo le falta un trofeo, Roland Garros el único grande que Sinner nunca ha ganado. Volverá a esa arcilla. Tras París, anunció que se saltaría todos los torneos de hierba previos a Wimbledon. Sinner requería una recuperación profunda, física y mental, antes del próximo grande. El problema del calor tiene solución. Andre Agassi lo dijo en televisión en vivo, ante la mesa donde estaba el hombre que lo entrenó. Los protocolos de aclimatación, los horarios, la recuperación entre una racha de 30 victorias y el inicio de un grande. No son misterios de la ciencia deportiva, son decisiones. Y a este nivel, decidir es tarea de los entrenadores, no solo del tenista. John McEnroe lo llamó kriptonita
y se burlaron por dramático. Agassi habló de error de entrenamiento y fue ignorado. Cahill negó problemas y sigue callado desde entonces. 3 leyendas, 3 visiones distintas sobre el mismo colapso. Solo uno deberá responder cuando vuelva la temporada de Tierra Batida. Si crees que las responsabilidades están bien repartidas, que el calor solo fue calor, que 30 victorias seguidas explican que un cuerpo colapse con 5-1 en el tercer set y que asegurar que no había problemas era una postura sensata tras lo visto en Melbourne, deja tu argumento abajo en los comentarios. Queremos saber lo que piensas. Pero si los patrones de Melbourne, Wimbledon y París te molestan tanto como a nosotros, exprésate. De cualquier forma, este debate de tenis merece mucho más que un simple video viral.